En el año 2010, 3 personas fueron atacadas dentro de sus propias casas. 3 hombres que entre sí no se conocían, pero había algo en común entre ellos que los unía de alguna manera. Los tres recibieron el mismo tipo de ataque: golpes, violencia y el robo de algunas pertenencias. La motivación no fue el dinero, fue un cuaderno gastado, un cuaderno con nombres y direcciones de personas que la justicia ya había condenado, pero también había dejado en libertad. Esa lista fue la excusa y también el motor para ejercer justicia con mano propia. La determinación de alguien que ya no mostraba rabia, un hombre que dejó de pensar en sí mismo, pero pensaba en un niño que ya no existía. Eso fue lo que le dio el valor para atacar y sentir que estaba haciendo un bien, cuando en realidad, ante la justicia, solo sería un criminal más. Este vengador no viene de un cómics, tampoco de un manga, y definitivamente no es un héroe. Bueno, sí, pero no. La justicia lo condenó e Internet lo aplaudió. Bienvenido a un nuevo capítulo de Proyecto Dossier, donde hoy te traigo la historia de Jason Vukovich, el llamado Vengador de Alaska. Proyecto Dossier. Jason Vukovich nació el 25 de junio de 1975 en Anchorage, Alaska, creciendo en un hogar encabezado por su madre, una mujer que lo tuvo estando soltera, quien más adelante en esta historia conoció, se enamoró y de quien años más tarde sería su esposo, Larry Lee Fulton. Desde ese momento, Jason y su madre empezarían a convivir con Larry y su medio hermano mayor, Joel Fulton. Posteriormente, cuando Jason tenía alrededor de 4 años, Fulton lo adoptó legalmente como su hijo e inmediatamente se convertiría en su padre y tutor legal. Todos ellos se convirtieron en una familia unida, respetable. Ante la mirada de sus vecinos, ellos asistían a cultos religiosos y apoyaban a la comunidad. Una familia perfecta, resultante de 2 relaciones fallidas anteriormente. Sin embargo, detrás de la imagen de un hogar perfecto se escondía una oscura realidad. Lamentablemente, la historia de los Fulton cambiaba drásticamente puertas adentro. La vida de los hermanos era un completo infierno. Con el paso del tiempo, Jason y su hermano Joel fueron víctimas de constantes insultos, maltratos y abusos de parte del padre adoptivo. Hechos que más tarde serían confirmados por medio de una carta donde relata algunos de los maltratos recibidos de parte de Larry ante un proceso judicial. Después de la adopción, Fulton me golpeaba con tablones de madera que había hecho medidas para infligirme dolor. También me golpeaba con cinturones o correas, sobre todo en la espalda, donde aún tengo las marcas. Sufrí un maltrato reiterado de su parte. No se trató de situaciones aisladas, sino de un entorno prolongado de violencia familiar. Sin embargo, el infierno que Jason estaba sufriendo era solo el inicio de todo lo que el destino le tenía preparado. El pequeño que algún día fue, empezó a crecer y, confundido por los castigos de su padre, esas confusiones y preguntas empezaron a llegar. ¿Por qué la persona que en teoría era la que debía protegerme me estaba ocasionando tanto daño? Ya en su adolescencia, y sin una guía que lo ayudara,
Jason se refugió en la religión, ya que sus padres eran muy cristianos, conservadores y tradicionales. Sus padres, al ser muy creyentes, obligaban a Jason a ir a misa constantemente. Por eso Jason sufrió un shock enorme al ver que su padre usaría esta fe para abusar físicamente de él. Mis dos padres eran sumamente cristianos y nos llevaban a todos los servicios de la iglesia disponibles. Íbamos allí 2 o 3 veces por semana. Se podrían imaginar el horror y la confusión que experimenté cuando el hombre que me adoptó y debía protegerme comenzó a utilizar las oraciones nocturnas para abusar de mí a altas horas de la noche. Muchas noches simplemente quería morir. En esta carta, Jason expresa que con la excusa de rezar una oración nocturna, Fulton ingresaba a su habitación a altas horas de la noche para abusar de él cuando solamente tenía entre 9 y 10 años. Por la delicadeza del tema, no entraremos en detalles gráficos, pero podrás imaginar el infierno que de niño Jason tuvo que bancarse. Además, más adelante, Jason se entera que su hermano también sufría de estos abusos. Esta situación siguió hasta que Jason cumplió 14 años. En el año 1989, Larry Lee Fulton fue formalmente acusado y condenado por delitos relacionados con agresiones a un menor. Sin embargo, su única sentencia fue cumplir solo 3 años de cárcel, que además sería suspendida por el juez del Tribunal Superior de ese entonces. Lo que le permitió a este weón no cumplir una condena efectiva tras las rejas. Es que esta es la parte que más me molesta de esta historia, weón. Porque aparte de que lo dejaron en libertad, el juez tuvo la decencia de cuidar el nombre de la víctima y obligó a este asqueroso culiao con una orden de alejamiento y prohibirle acercarse a ese pequeño. De cagado este weón no metió preso al abusado, weón. Y esa no es la parte que más me molesta. Porque cáchate esta wea. Porque esta es la guinda de esta historia. Tras ese proceso, Fulton regresó al domicilio familiar junto a Jason y su hermano. Este weón obligó a la familia entera a mudarse a Wasilla, una ciudad al sur de Alaska, con apenas 7,000 personas, un lugar mucho más pequeño y aislado desde donde venían. Para variar, no existieron mecanismos de supervisión permanente ni mucho menos seguimientos institucionales. Por ende, los abusos y maltratos siguieron, obvio, aumentando en intensidad y más constantes. Lo peor de todo, con aún menos testigos. Ese mismo año, cuando Joel apenas había cumplido los 16, abandona su hogar. Posteriormente, Jason, unos meses después, hace exactamente lo mismo. Jason Vukovich era todavía menor de edad cuando llegó al estado de Washington. No tenía identificación, no tenía dinero y tampoco un lugar al que volver. Para sobrevivir hizo lo único que tenía a mano: robar. En ese periodo entró en contacto con la policía local y, lejos de terminar en un centro de detención juvenil, logró un acuerdo que le permitió evitar la cárcel. Fue una salida momentánea, pero no una solución. Poco después,
Jason abandonó Washington y siguió moviéndose casi siempre en avión, como si huir fuera ya parte de su rutina. Lo que puedo decir de ese momento, después de haber sido abusado física y psicológicamente por un depredador, mi vida cambió para siempre. Literalmente no le di ningún valor ni me preocupé por mi propia existencia. Me convertí en un ladrón y mentiroso. Tomé muchas malas decisiones a lo largo de mi vida, pero eso encaja muy bien con mi falta de autoestima. Sentía que no valía nada, que era poco más que basura. Los cimientos que mi padre plantó en mi juventud nunca desaparecieron. Con los años, su nombre comenzó a aparecer en distintos registros policiales. Washington fue solo el inicio. Luego vinieron Oregon, Idaho, Montana y California. Estados Unidos, delitos distintos, pero el mismo patrón. Un joven a la deriva, desplazándose sin raíces, dejando rastros antes de volver a desaparecer. Alrededor del año 2008, Jason regresó a Alaska, pero lamentablemente y para sorpresa de nadie, no fue un retorno tranquilo, ni un nuevo comienzo. Poco después de llegar, su nombre volvió a aparecer en los registros policiales, esta vez asociado a 18 cargos penales: robo, posesión de sustancias ilícitas y agresión contra quien entonces era su esposa. A pesar de que Jason negó todas las acusaciones, su historial delictual fue partícipe de su destino. Una vez más, la violencia, el conflicto y la ilegalidad parecían seguirlo de cerca, como una sombra imposible de sacudir. Fue sentenciado a la cárcel de Anchorage, donde permaneció hasta el año 2016. Fue entonces donde empezaría la cacería. En el 2016, Jason Vukovich sale de la cárcel gracias a su abogado, que logró dejarlo en libertad bajo fianza. Llegó a un punto de quiebre marcado por experiencias traumáticas no resueltas de su infancia. Convencido de que el sistema judicial había fallado, decidió actuar por cuenta propia contra esos hombres que habían sido condenados por delitos sexuales contra menores y que ahora, en la actualidad, se encontraban en libertad. Pensé en mis horribles experiencias de cuando era niño y sentí que debía hacer algo. Decidí tomarme la justicia por mis manos e ir por los pederastas. Jason, para llevar a cabo su plan, comenzó a consultar el registro público de delincuentes sexuales de Alaska. A partir de esa información, recopiló nombres y direcciones, elaborando una lista que posteriormente lo llevó a dirigirse a los domicilios. Entre todos los nombres de la lista, se detuvo en uno en particular: alguien que vivía cerca de él. Charles Alby, condenado en el año 2003 por abuso infantil en segundo grado. En la madrugada del 25 de junio del 2016, apenas un día después de haber salido de la cárcel, Jason Vukovich llegó hasta el domicilio de Charles Alby. El hombre abrió la puerta sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Al otro lado se encontraba Jason, esperando el momento exacto para iniciar lo que él mismo consideraba una cacería personal. Una vez que Alby abrió la puerta, Vukovich, de una patada, ingresó a la vivienda, utilizando la fuerza. Lo intimidó verbalmente y lo agredió en reiteradas ocasiones, obligándolo a sentarse en la cama. Allí, en ese instante, Vukovich continuó con los ataques mientras le explicaba, con esa frialdad que lo representaba, que él sabía quién era y lo que había hecho.
le dijo que lo estaba enfrentando porque figuraba como pederasta registrado, que conocía el daño causado a un niño y que, según sus propias palabras, él había vivido algo similar. Para Jason, aquello justificaba su accionar. Alvy debía pagar por sus actos. Antes de retirarse, Vukovich le confesó que era la primera persona a la que atacaba, pero que no sería la última. Luego sustrajo algunas pertenencias personales de valor y abandonó el lugar sin que se produjera una intervención policial inmediata. 2 días más tarde, cerca de las 4 de la madrugada, Jason Vukovich se dirigió al domicilio de Andrés Barbosa, un hombre que había sido condenado el 2014 por secuestro de menores y posesión de material de abuso sexual infantil. En esta ocasión, Vukovich no actuó solo. Estuvo acompañado por una mujer que colaboró con él durante el hecho. Al abrirse la puerta, Jason se encontró con un hombre de apariencia tranquila. Le preguntó directamente: ¿eres Andrés Barbosa? Tras confirmar su identidad, lo intimidó para que regresara al interior de la vivienda. Una vez dentro, lo obligó a sentarse, dejándole en claro que conocía su historial delictual y que había ido hasta allí para confrontarlo por esos hechos. Durante el episodio, la mujer que acompañaba a Vukovich registró la situación con un teléfono móvil. Posteriormente, ambos sustrajeron diversos objetos de valor del domicilio, incluyendo un vehículo, el cual utilizaron para escapar del lugar. En la madrugada del 29 de junio, a eso de las 1 de la mañana, Wesley Demares, condenado en el año 2006 por intento de abuso sexual infantil, fue despertado abruptamente por un martillazo en la ventana. Y sin que Demares le diera el tiempo de reaccionar, Jason Vukovich irrumpió en su vivienda. Jason le dio una serie de órdenes a Demares, lo que éste se negó a cumplir, lo que dio paso a una agresión que le provocó graves lesiones. Vukovich comenzaría a darle de martillazos en la cabeza a Demares, generando que el fluido vital se regara por toda la habitación, provocando en él una conmoción cerebral que le dejaría secuelas de por vida. Durante el episodio, Vukovich se dirigió a Demares con palabras que reflejaban la forma en que justificaba sus actos, afirmando que estaba allí para hacer justicia por el daño causado a otras personas. Antes de abandonar el lugar, sustrajo varios objetos personales, entre ellos una computadora portátil. Demares, al recobrar la conciencia, logró comunicarse con la policía, dando aviso de lo ocurrido e iniciando así la intervención policial. Horas más tarde, la policía encontraría el vehículo de Jason Vukovich y en su interior hallaron un martillo, diversas pertenencias y un cuaderno. Un cuaderno clave. En sus páginas aparecía una lista de personas registradas por la justicia como agresores sexuales de menores. Entre los nombres, 3 estaban claramente tachados: Alvy, Barbosa y Demares. En apenas 5 días, Jason ya había atacado a 3 hombres incluidos en esa lista. El juicio se llevó a cabo en Anchorage, 2 años después, en el año 2018. A la audiencia asistieron abogados defensores, fiscales, expertos de salud mental y también su hermano Joel. Para ese entonces, la vida de Joel había tomado un rumbo muy distinto. Había terminado la universidad, había obtenido un doctorado y se había convertido en director de seguridad de una empresa de análisis de software allá en California. También había formado una familia
Sobre Jason, Joel fue breve y honesto. Declaró que no mantenía contacto desde hacía mucho tiempo y que estaba convencido de que su hermano nunca había logrado superar sus problemas de salud mental. Precisamente por esa razón, le pidió al juez que tuviera piedad. Pero el momento más emotivo del juicio llegó cuando Jason Vukovich entregó una carta escrita de su puño y letra. En ella relató los abusos sufridos durante su infancia, su vida en la calle y los hechos que, según él, lo llevaron a intentar hacer justicia por mano propia. Aún así, durante el proceso, Vukovich se mostró arrepentido de sus actos. Empecé mi sentencia de cadena perpetua hace muchos años. Me la entregó un ignorante, odioso y pobre sustituto de mi padre. Cuando era un niño pequeño en mi casa, si un tipo tatuado hubiera abierto la puerta de una patada y hubiera golpeado al hombre que estaba abusando de mí, habría dicho, sí, gracias a Dios. Sin embargo, ahora me enfrento a perder la gran parte de mi vida debido a la decisión que tomé de arremeter en contra de personas como él. Pero a todos aquellos que han sufrido como yo, les quiero decir, ámense a ustedes mismos y a la gente que los rodea, porque es la única forma de salir. Ahora me doy cuenta que no debía agredir a esas personas o tomarme la justicia por mi cuenta. Debía haber buscado ayuda sobre mi salud mental antes que explotara. Estoy lejos de ser perfecto, soy una persona imperfecta y rota como todos los demás, pero he aprendido mucho y es importante para mí que si hay personas que han pasado por lo mismo que yo, me escuchen y evite terminar como yo en este momento, porque sinceramente es horrible. Así que a las víctimas de abuso que perdieron su infancia como yo, por favor, no botes a la basura tu presente y futuro cometiendo actos de violencia. No hay lugar para la justicia de los justicieros en una sociedad democrática. Aún así, quiero recalcar que creo que todos los niños deberían poder jugar en la calle y en los parques e ir a la iglesia sin la amenaza de que haya un pedófilo rondando a su alrededor. Puede que mi corazón se haya roto hace mucho tiempo, pero apoyo con todo mi ser a cada niño en la búsqueda de sus sueños. Aún así, Jason Vukovich fue sentenciado a 28 años de prisión. 28 años. Una cifra concreta, fría, irrefutable. Su nombre ocupó titulares en Anchorage. Después, como suele ocurrir, Internet hizo lo suyo. Lo transformó en debate. Algunos lo llamaron héroe, otro un monstruo. Mientras tanto, su familia, específicamente su hermana, comenzó a reunir miles de firmas buscando clemencia, intentando recordar que detrás del hombre que cruzó esa línea hubo un niño que nunca fue protegido. Aquí es donde esta historia deja de ser cómoda, porque lo que hizo Jason es un delito, es violencia, estamos claros. Y ninguna sociedad puede sostenerse si permite que cada herida se convierta en sentencia personal. Pero tampoco podemos fingir que esta historia comenzó en el 2016. Comenzó mucho antes, en una casa donde el abuso fue denunciado, pero no erradicado, en una decisión judicial que permitió que el agresor regresara al mismo techo. En una infancia donde el Estado supo, pero no aseguró su protección suficiente. Jason fue condenado por sus actos, pero antes de eso, fue un niño al que el sistema no logró resguardar. Internet lo aplaudió porque a veces la rabia colectiva necesita un símbolo. El tribunal lo condenó porque la ley no puede funcionar por impulso emocional. Y entre esas dos fuerzas, la emoción y la norma, queda una zona gris. ¿Es héroe? Un héroe no actúa desde la herida sin sanar. ¿Es villano? El villano no nace aislado del contexto que lo formó. Tal vez Jason no sea ninguna de las dos cosas. Tal vez sea el resultado de una falla acumulada simplemente. Porque cuando la justicia no llega a tiempo, alguien más puede intentar ocupar su lugar. Y eso siempre termina mal. La pregunta no es solo qué hizo Jason. La pregunta no es solo si estuvo bien o mal.
La pregunta que queda flotando es más incómoda, más profunda, más estructural. ¿Dónde chucha estuvo la justicia cuando Jason la necesitó? Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias. En los comentarios cuéntame. Quiero leerte. ¿Qué opinas de esta historia? Hoy ha sido un capítulo más de Proyecto Dossier. Nos vemos el próximo capítulo.